Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué privilegio poder encontrarnos y poder decirles bienvenidos en un espacio en el que Dios habrá de hacer grandes cosas en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en cualquier circunstancia en la que debemos de saber que Dios tiene el cuidado. Hoy particularmente el Señor me regalaba una palabra o me permitía recibir esta palabra para transmitírselas y está relacionada con la bendición y la maldición. Precisamente es un proceso de cuarentena, pero Dios no ha detenido su propósito de bendición. Entonces, vamos a considerar los efectos de la gracia, que es un favor no merecido y que Dios nos lo ha otorgado para poder recibir lo que Él tiene en el momento de crisis y en el momento que pareciera que las cosas no están yendo bien. Cuando las cosas no van bien, nos preguntamos si lo que recibimos proviene de Dios. ¿Acaso Dios tiene un corazón malo? ¿Acaso Dios está pensando en castigarte como tal? Creo que debemos de tener muy presente que Dios es un Padre bueno y amoroso. En ese contexto, creo que Dios va a traer a tu corazón una palabra de paz, una palabra de reposo, una palabra de misericordia, definitivamente, porque nuestra alma vive precisamente necesitada de esa misericordia. Pero las veces que te has preguntado, ¿todo lo que llega a tu vida proviene de Dios o de quién proviene? Hay una confusión muchas veces en las cosas que nos toca vivir, principalmente porque se nos olvida que Dios también enseña que hay un principio de siembra y de cosecha. Ahora, la pregunta es, ¿quién ha sembrado? ¿Ha sembrado Dios acaso o hemos sembrado nosotros? La diferencia es que hay consecuencias que nosotros llevamos en la vida y porque no nos gustan, creemos que Dios está enojado con nosotros en primer lugar y que segundo nos está castigando. Pero honestamente, Dios podría decirnos con toda claridad, lo que está pasando es la consecuencia de tus propias decisiones. Yo me propuse hacerte el bien y no el mal, porque la Biblia así lo dice. Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Me encanta una versión que dice, para daros el bien que esperáis, dice. Mire qué cosa más preciosa. Debemos esperar bien de parte de Dios, porque es un Padre bueno. ¿Sabe usted que la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos? Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Sin embargo, nos limitamos de pedir muchas veces porque creemos que Dios no nos va a responder, primero, porque está enojado, segundo, porque no lo merecemos. Y sabemos muy bien que cuando no lo merecemos, tenemos razones para sentir que no lo merecemos. Sin embargo, no podemos ignorar esta escritura. Si nosotros siendo malos, mire, Dios sabe que en nuestro corazón no hay perfección. De hecho, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y aún así, Dios se compromete en darnos, a pesar de que seamos malos, y lo más hermoso que nos habrá dado es la justificación, el darnos una categoría de justos en el momento que nosotros quizás no lo merecemos o podríamos sentir que no calificamos para recibirlo. Por esa causa es que en esa primer pregunta que estoy planteando, todo lo que recibimos proviene de Dios. No precisamente todo proviene de Dios. Hay muchas cosas que han provenido de nuestras propias decisiones. Hay cosas que sí han provenido de Dios, por supuesto. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero es interesante que haga la aclaración que toda buena dádiva. Y me impactó cuando estaba leyendo esta porción bíblica, porque aquí dice que aún los padres, siendo malos, saben dar dádivas. Una dádiva es un regalo. Y un regalo no es lo mismo que una paga. Un regalo es precisamente la disposición de dar algo gratuito y de buena manera, porque precisamente por eso es que es un regalo. Ahora, el regalo va a estar
asociado con lo que es gratis, y lo gratis está de la mano con lo que es la gracia, como un favor que no merecemos. Pero hoy, en el tema que tenemos planteado, bendición o maldición, ¿cuál crees que es el propósito de Dios para tu vida? Si Dios es un Padre bueno, que sabe dar buenas cosas a los que le piden, basados en el versículo anterior, porque lo voy a colocar acá. Él está dispuesto a dar buenas cosas a los que le pidan. Yo no sé si has estado pidiendo y qué has estado pidiendo, o pides con duda y desconfianza porque en primer lugar consideras que Dios no lo va a hacer porque tú no lo mereces o porque no estás en la condición de recibirlo. Sin embargo, aquí nos dice que se las va a dar a los que le pidan. Ahora, si a los que le pidan, Él va a tomarles el cuidado de responderles, es importantísimo que veamos cómo Él nos habilita y nos califica para recibir. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 20 dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí hay muchas cosas que ya esta cita la consideramos en temas anteriores, pero hoy es fundamental para considerar que Dios es un Dios de bendición, porque si las cosas que recibimos a veces no parecen bendición, sino parecen malas, debemos distinguir que Dios siempre está buscando planes de bien y no de mal. Entonces, ¿de dónde proviene la maldición? ¿Ok? El libro de Proverbios dice que la maldición no vendrá sin causa, o sea, hay una causa. Hay gente que maldice. De hecho, las tinieblas y el diablo, que el Señor los reprenda, generan maldición constantemente. Ahora, hay decisiones nuestras que están asociadas con la bendición o la maldición. Por ejemplo, la Biblia dice que si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y tus días van a ser largos. Esa es una bendición que nosotros mismos la habremos provocado, porque Dios puso ese mandamiento con promesa, con una promesa de bendición. Por ejemplo, la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará el Señor. Esa es una bendición que nosotros mismos la estamos generando. Pero ahora yo quiero hablar de esa bendición que procede de la mano de Dios como un Padre bueno, sin importar las circunstancias, sin importar tiempo de cuarentena, sin importar lo que se vislumbra para el mundo en el plano económico y la situación globalizada de crisis y todo el panorama que hoy las noticias y los analistas nos podrían presentar como muy desalentador. Sin embargo, Dios está planificando el bien. Y quiero mostrarlo porque si Él es el pastor, el gran pastor de las ovejas, hay una diferencia entre un pastor y un arriero. El pastor va delante del rebaño. El pastor alimenta. Por eso es que cuando el salmista David en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué cosa más preciosa cuando Dios está pastoreando tu vida. Jesús en San Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Ahora, si Él te da su vida, ¿cuánto más no consideras que te habrá de dar todas aquellas cosas que ahora tu alma y tu corazón están necesitando? Esta palabra me impacta porque dice que es por la sangre del pacto eterno. Y la serie que estamos estudiando precisamente es los efectos de su gracia, los efectos del nuevo pacto en la sangre de Cristo, porque no lo merecíamos. Ahora, por esa sangre, la sangre del pacto eterno, dice que nos va a hacer aptos. Quiero que observes esto, aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en Él vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, dice. Amén. Tengo que recordar esto en particular, porque está diciendo que por la sangre del pacto eterno nos hizo aptos para toda buena obra. Si es una buena obra, no es una maldición. Entonces tengo que empezar a clasificar cosas en mi vida. Tú vas a tener que aprender a clasificar en tu vida situaciones que están pasando y no están amarradas a la maldición por parte de Dios. Pero quizás si tú no te has alimentado de la palabra de Dios, vas a dar lugar a pensamientos que te aprisionan creyendo que Dios ha generado maldición sobre tu vida.
Y no es eso lo que Dios está diciendo. Entonces, nos va a hacer aptos para toda buena obra. Eso implica para toda obra de bendición, para toda actividad en la que tu corazón pueda generar bendición. Ahora, dice la segunda carta de Timoteo en el capítulo 13, en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Insisto, si el hombre de Dios es perfecto, debería de ser que no falla, que no peca, que no comete errores. Y esa condición nadie absolutamente la puede alcanzar. Ahora, Dios viene a declarar y a decir a tu vida que en Él hay un proceso de justificación para que puedas fungir, para que puedas funcionar enteramente preparado para toda buena obra. Entiéndase, para toda bendición. La obra de tus manos, Dios determinó que puede ser bendecida, tu salud puede ser bendecida, tus finanzas pueden ser bendecidas. No estoy diciendo que no hayan procesos de enfermedad, que no hayan procesos de escasez o que no hayan procesos de tormenta. No, pero la Biblia dice en la bendición que antes bien, sobre todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si nos amó, no hay maldición en el amor. Por el contrario, lo que el amor hace es traer el corazón paternal de Dios al decir, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, cuánto más el Padre que está en el cielo le dará buenas cosas a los que se lo pidan. Hay otro de los evangelios que dice, le dará el Espíritu Santo, y eso es lo que va a traer un balance entre las cosas que tú vas a recibir, sean materiales, sean espirituales, sean físicas, sean las que sean. Dios determinó bendición sobre tu vida. Ahora, en el contexto de lo que la palabra de Dios nos deja ver, podemos entender que hay dos tipos de personas. Y voy a dejar esto tal vez como una plataforma de trabajo para lo que vamos a ver hoy en cuanto al hombre bendito y el hombre maldito. Yo sé que la frase hasta resuena con un poco de golpe en nuestros oídos cuando hablamos del hombre maldito, porque esa palabra lastima y golpea. Sin embargo, tengo que decírtelo así. La Biblia dice que Jesús se hizo, no lo era, se hizo maldición. Él se hizo maldito, que es la condición que el pecado provoca en el hombre, pero Él no pecó. Sin embargo, cargó nuestra maldición para que nosotros podamos heredar bendición. Qué cosa más preciosa. Ahora, en esos dos tipos de personas que existen, vamos a encontrar características que Dios quiere dejarlas muy claras para limpiar nuestro corazón, para traer a nuestro corazón bendición. Esos dos tipos de personas, el primero sería el hombre de Dios, el hombre de Dios. Y el segundo sería el hombre natural. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Primero, se está hablando del hombre de. Hay un nivel de pertenencia acá, y lo estoy tomando de las citas anteriores que acabo de presentar, precisamente. Acá en Timoteo acabo de ver que dice, a fin de que el hombre de Dios. Entonces, si hay un hombre de Dios, por supuesto, este es un sentido no genérico, sino un sentido en la creación de Dios, hombre y mujer. Al principio, Dios crea al hombre y en él está precisamente Eva, por lo cual después va a decir, varón y hembra los hizo. Pero consideremos, el hombre de Dios es el sentido de la creación para el ser humano. Ahora, si hay un hombre de Dios, hay un hombre que no es de Dios. Y a ese hombre que no es de Dios es al que lo vamos a identificar por la misma Biblia como el hombre natural. La pregunta es en cuál estamos nosotros, porque uno va a generar bendición, el otro va a generar maldición. Por eso es que es muy importante considerar lo que la palabra de Dios dice. Si el hombre de Dios tiene parámetros descritos en la Biblia, nos conviene mucho aprender al respecto y lo inmediato es ir a la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 2 y versículo 14 y les va a decir, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Voy a regresar a la diapositiva anterior. Me encanta a veces trabajar con estos recursos porque la idea es trasladar el mensaje de la manera más activa y fácil de comprender. Aquí está hablando de que el hombre natural, ¿lo podemos ver? El hombre natural, dice, no percibe. Nosotros percibimos por los sentidos. Podemos escuchar si alguien se acerca, podemos ver si alguien está en el lugar, podemos tocar, podemos palpar, podemos saborear, percibimos. Pero el hombre natural no tiene sentidos espirituales, tiene sentidos naturales. El hombre espiritual tiene sentidos naturales y sentidos espirituales. Esto porque la palabra de Dios va a aclarar y va a decir que el hombre natural no percibe. Y para él, por ampliar el concepto, para él son locura, no las puede entender, dicen, porque se tienen que discernir, entender, clasificar de manera espiritual. Aquí dice el hombre natural. Acabamos de ver esos dos tipos de hombre, el hombre de Dios y el hombre natural. El hombre de Dios lo vimos en la carta a Timoteo y el hombre natural lo estamos estudiando ahorita en el contexto de 1 Corintios 2:14. Ahora, es interesante que nosotros somos seres tripartitos y esto es bien necesario, es muy necesario, mejor dicho, poder plantearlo. Dios nos hizo con espíritu, con alma y con cuerpo. Ahora, voy a plantear esto acá. Primero, el espíritu es la conexión con Dios. El Señor Jesús se refirió a esto cuando habla con la mujer samaritana y le dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Si hay adoradores en espíritu y en verdad, podría ser que haya los que no están en espíritu y tampoco en la verdad. Somos seres con alma y seres obviamente con cuerpo. El hombre natural está más consciente de su cuerpo y de su alma, no así del espíritu, porque el espíritu es una condición de vida que proviene precisamente del momento en el que Dios nos vivifica en nuestro espíritu, porque el pecado ha traído por consecuencia separación y muerte. Sin embargo, me viene a la mente también el momento en el que Jesús le habla a Nicodemo, que es un hombre religioso que conocía mucho de la ley mosaica. Y Nicodemo viene una noche y le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le responde, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Es decir, Nicodemo no había nacido del espíritu. Es un hombre que está hablando con sus 5 sentidos físicos, naturales con Jesús. Es un hombre con un alma, y en el alma están los pensamientos, las emociones, la voluntad. Pero Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Ahora, es muy importante que veamos en la Escritura, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y que todo nuestro ser, a mí me encanta esta escritura porque hay algunas corrientes religiosas que dicen que no tenemos espíritu, que no tenemos alma, esa es otra corriente, que solo somos espíritu y cuerpo. No puedo negar lo que la palabra de Dios dice. No puedo cortar esta escritura si aquí claramente me está diciendo que tengo espíritu, tengo alma y tengo cuerpo. Por consiguiente, esa tripartitura con la que Dios trabaja, también es común que estas corrientes la nieguen. Casi las mismas corrientes que niegan que tenemos espíritu, alma y cuerpo, son las mismas que niegan que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No creen tampoco en la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad porque la Biblia misma nos da esa enseñanza. Pero es curioso que Dios hace todo, por lo menos en el contexto del hombre, en planos tripartitos. Mire qué interesante. Nuestra alma también es tripartita. Si yo tomara los elementos que están acá descritos, aquí tengo 3 partes, pero es interesante que cada una de estas se subdivide en 3 partes. Por ejemplo, el cuerpo tiene carne, sangre y huesos. El alma tiene voluntad, mente y emociones. El espíritu, comunión, algo a lo que se le llama intuición por la misma Biblia, y conciencia. Es decir, lo planteo para entender que el hombre natural
regularmente no está consciente de las funciones de su espíritu. Si la Biblia dice que somos tripartitos, entonces hay dos tipos de persona que las voy a retomar y repetí esta diapositiva solo para agregar que el hombre de Dios, la Biblia lo llama el hombre espiritual, y el hombre natural, la Biblia lo llama el hombre carnal, no solamente porque tenga carne, hueso y sangre, sino porque específicamente el hombre natural o carnal es movido por sus propios deseos y su naturaleza sin Dios. Esta semana platicaba con alguien que ha estado llevando estas transmisiones y no sabía que está también recibiendo esta palabra y me decía, mire, la importancia de conocer a veces aspectos de la palabra de Dios. Hay mensajes que son devocionales y son mensajes muy efusivos y nos desafían y Dios nos ha dado esa palabra también. Pero la Biblia dice que Jesús enseñaba y predicaba. Y las dos actividades sí tienen una diferencia, pero la enseñanza regularmente le va a dar contexto a la predicación. Y lo que hoy estamos haciendo es enseñar la palabra de Dios por su misericordia, solo por su gracia. Él nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo para poder vivir conforme a la fe en esta palabra. Por esa razón, el hombre de Dios es espiritual y el hombre natural es carnal. Pero ahora, en una etapa de dificultad a nivel mundial y todas las crisis que podrían venir, el hombre espiritual tiene una postura de bendición cuando vive precisamente por la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, oiga, el hombre, pero ¿qué hombre? Porque el hombre natural va a vivir de pan natural. No puede dejar de comer varios días porque se debilita. Pero el hombre espiritual no vive de las cosas materiales, vive de la palabra de Dios. Y esa palabra es lo que Dios está llevando ahora a tu casa. Esta transmisión, créeme, es un milagro de Dios. Primero, yo reconozco la misericordia que ha tenido para permitirnos hacerlo, aunque no califiquemos. Para muchos, no es disposición de esos muchos el que Dios nos permita hacerlo. Bendito Dios por su misericordia. Y llegamos con esta palabra, porque esta palabra, aunque no le guste a muchos y nos juzguen, nos critiquen, nos califiquen, nos señalen, solo hemos encontrado misericordia en Dios, gracias a Dios que no dependemos del hombre. Pero ahora, tengo que decir esto para entender que la Biblia, en algunas versiones, esa palabra que decía anteriormente el hombre natural, esta versión, que prácticamente es la Reina Valera antigua, no traduce el hombre natural. Esta versión lo va a traducir como el hombre animal. Y por favor, nadie se ofenda, porque no estoy poniendo yo un título, el primero de la fila, para calificarse como hombre ánima, tengo que ser yo, si alguien se siente agredido. Porque hemos malentendido la palabra animal en el contexto de que es la misma raíz para la palabra ánima. Y la palabra ánima es el contexto, la raíz, el origen de la palabra alma. Y en el alma solo está la vida natural, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decidimos. Eso es el alma. También en el alma, para no confundirnos, algunos le van a llamar sentimientos y otros le van a llamar emociones. Estamos hablando del mismo componente en el alma. El alma tiene la mente y en la mente están los pensamientos, la razón, los recuerdos. Eso es el alma. Y podemos vivir solo a nivel del alma. Y la conexión para la fe con Dios es por el espíritu, no es por el alma. Entonces pueden haber momentos en los que nuestra alma nos engaña y nuestra alma nos puede decir, ya viste lo mal que las cosas están, ya viste que todo se está complicando, todo se va a poner peor y tu alma se entristece, se deprime, entra en una crisis y en ese momento el Espíritu de Dios, si tú vives por el Espíritu, te va a hacer traer a tu memoria las promesas de Dios con las que Él dijo que no solo de pan vivía el hombre, de pan natural. Entonces tu espíritu va a tomar dominio sobre tu alma y sobre tu cuerpo y te vas a convertir, tal y como la Biblia lo dice acá, en un ser espiritual. El hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura y no las puede entender
porque se han de examinar espiritualmente. Hay mucha gente que en este momento no entiende por qué el cristiano habla lo que habla. Te juzgan porque crees en Dios, te juzgan porque hablas de Dios. Incluso Dios nunca habló de una religión, Dios sí habló de una clasificación entre el hombre espiritual y el hombre carnal. El hecho que tú tengas religión, seas evangélico, protestante, pon cualquier religión ahí, que no quiero que nadie se sienta aludido, pero si tú colocaras cualquier religión, a Dios no llegamos por religión, llegamos por una condición de vida o de muerte. Muertos en el pecado, todos hemos estado. Vivificados por el Espíritu de Cristo, esa es la experiencia más hermosa que te puede suceder. San Juan capítulo 1, en el versículo 11 y 12, dice que a los que recibieron a Jesús les fue dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice, oiga qué cosa más hermosa, esos no fueron engendrados por la voluntad de carne, entiéndase, hombre natural. No fueron los papás en el plano natural los que dijeron, vamos a tener un hijo y entonces tú apareciste, sino ahí dice, fueron engendrados por la voluntad de Dios. Entonces Dios tenía planes para convertirte en un ser espiritual en plenitud, funcionando con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Si ese punto lo tomamos para la bendición, porque el tema de hoy es bendición, no maldición. Vamos a tomar este contexto. El hombre natural se basa en su propio logro. El hombre espiritual, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el hombre natural busca su propio logro? Porque el logro propio alimenta nuestro ego, alimenta nuestro orgullo. Nuestros logros, nuestros títulos, nuestras virtudes, quisiéramos que todo el mundo las conozca, porque eso alimenta nuestro yo. Y eso entrona el orgullo en nuestro corazón. Le pone un trono que a Dios le correspondería. Cuando tú vives por la misericordia y la gracia de Dios, todo lo que te ha sido dado no te daña, porque reconoces que en primer lugar no es tuyo, lo recibiste inmerecidamente y que lo puedes perder en cualquier momento, porque regularmente el orgulloso lo va a perder. La Biblia dice que al que se exalta, Dios lo humilla. Regularmente el orgulloso se exalta, pero al que se humilla, dice la Biblia, Dios lo exalta. Esa es una cosa bien importante para entender que el hombre natural se basa en su propio logro, pero el hombre espiritual se basa en la gracia. Escucha esto, el hombre espiritual se va a basar en un favor que no merece. Y eso es algo muy importante para que Dios te vea con agrado, porque la Biblia enseña que al orgulloso, al altivo, Dios lo mira de lejos. Pero Dios no soporta, no resiste ver lejos a uno que tiene un corazón humillado, un corazón contrito. No dije un corazón perfecto, sino un corazón que reconoce sus errores y se acerca con esa misma necesidad para que Él lo reciba. Ahora, ten presente, porque la diferencia entre los dos, para bendición y para maldición, es que el hombre natural tiende a la maldición porque se basa en sus logros y en sus propios méritos para sentirse orgulloso. En cambio, el hombre espiritual es espiritual cuando se reconoce necesitado, y eso da lugar a la bendición. Yo tengo acá una porción más en Efesios, en el capítulo número 2 y versículo 8 y 9. El apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia en Éfeso y le dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero antes de avanzar al versículo 9, este es un momento en el que el mundo necesita salvación, primero, porque tarde o temprano nos vamos a ir de esta tierra y nuestro mayor temor es a dónde vamos. Pues déjame decirte, la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo va a decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, hay una salvación de la perdición y condenación eterna. Ya creíste en Cristo, ten la plena confianza que Él fue a preparar lugar para que donde Él está, tú estés. Eso nos da confianza. Pero ese contexto de ser salvos es en este momento también.
salvos del temor, salvos de la desgracia, salvos de la maldición que pareciera que ha caído sobre mucha gente en su desconsuelo. Pero Dios no está generando maldición. Dios está lanzando, pregonando, trayendo palabras de bendición. A mí me recuerda mucho el Señor constantemente ese pasaje precioso descrito en Isaías 61. Y que en una ocasión Jesús entra a una sinagoga, que era el lugar donde se reunían todos los judíos, y él era un judío de nacimiento. Entonces viene y le dan un rollo para leer de la ley y de los profetas. Y él tomó el rollo de Isaías y lo abrió en Isaías 61. Qué interesante que esa profecía que estaba escrita en Isaías 51, cientos de años antes de que Jesús viniera, ya se había anunciado esa palabra. Ahora Jesús toma el rollo y empieza a leer esta porción que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Ahora, ¿libertad de qué? De la maldición, del temor, del pecado, de la angustia. A pregonar, dice, apertura de la cárcel, anunciarle buenas noticias a los pobres. Y me encanta cuando llega al punto en el que dice a pregonar el año favorable del Señor. El año favorable es el año del favor. Y un favor no es una paga, un favor es precisamente algo gratuito. Y ese favor es lo que conocemos como gracia. Ahora, Jesús se detuvo ahí, no siguió leyendo. Porque en el pasaje de Isaías lo que venía en el siguiente versículo era: y el día de la venganza de nuestro Dios. Es decir, Jesús no proclamó esa venganza porque ahora es el tiempo de gracia, el tiempo de bendición, el tiempo de favor. Viene tiempo de crisis y el día de la venganza de nuestro Dios sobre este mundo. El mundo que desechó, el mundo al cual Dios le dio la oportunidad, y la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo que se ha burlado, que ha juzgado a Dios como malo, cuando sin darse cuenta Dios tenía planes de bien y no de mal. Va a llegar un momento en el que la gracia tendrá su punto final para este mundo y entonces vendrán los juicios y la ira, pero no es ahora. Ahora es el tiempo de misericordia, ahora es el tiempo de salvación. Y dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Es interesante que la gracia funciona cuando tú haces uso de la fe. La gracia funciona cuando tú la crees. Ahora mismo, ahí donde estás, si eres capaz de creer que Dios es bueno y que está dándote gratuitamente su amor, su misericordia y lo que te hace falta, no necesitas méritos para ganarlo, sino creerlo. Porque eso es la fe. Ahora, eso no es de nosotros, dice. ¿Se recuerda cuál es la diferencia entre el hombre natural? Él vive por méritos. Eso sí sería de él. Eso sí sería como que si el escritor acá hubiera puesto: ese don es de ustedes. No, dice: no es de vosotros, pues es un don. Algunas versiones lo traducen como dádiva, otras como regalo, pero un don es algo que se le da gratuitamente a alguien. Si no, no sería don, sería paga. El siguiente versículo dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Voy a ir ya casi cerrando el proceso de esta palabra, pero no puedo dejar de mostrarle la diferencia entre el hombre bendecido y maldecido, entre el que vive por gracia y el que vive por sus obras. Dice la Escritura, bueno, le voy a mostrar la cita en breve, pero tenemos algo que el mundo no comprende. Eso se lo puse acá porque me vino a mi mente y a mi corazón que hay mucha gente que cuestiona lo que ahora estamos viviendo. Tenemos algo que se llama favor inmerecido, gracia. La gente regularmente no lo comprende y hay quienes hasta se burlan. No solo la gente en el plano ajeno a Dios, hasta la gente religiosa se burla regularmente de esto. Cuando hablamos de gracia, no falta el que se pone a cuestionar y a decir: esos que creen en la gracia la toman como pecado, ocasión para pecar. No, un momento. La gracia es un elemento que te limpia. La gracia que no te santifica no es gracia, no es favor de Dios, que sea del que procede de Él. Precisamente, la Escritura va a señalar y va a insistir cuando el Señor le dice a Pablo:
mi gracia es lo único que necesitas, o alguna versión lo traduce como mi gracia es suficiente para ti. No podemos desechar ese contexto. Pero la gente tampoco puede negar los efectos que la gracia está teniendo en una vida. Observe, porque aquí van a haber cosas muy importantes para los cambios que Dios quiere hacer en el proceso que viene para ti. No hicimos nada más que creer en la sangre del pacto eterno. Por eso es que Hebreos 13 decía que nos hizo aptos por la sangre del pacto eterno. No se te olvide, no calificamos por nuestras obras, calificamos por un favor que no merecemos. Ahora, si por esa sangre nosotros fuimos hechos aptos para ir al cielo, también nos hizo aptos para toda buena obra de bendición ahora. Más allá del sol, puedes cantar, yo tengo un hogar, y mucha gente cuando piensa en ese coro, en ese canto, que casi que lo ha segmentado a los momentos, hasta en los funerales, todo el mundo para traer consuelo quiere decir, más allá del sol, yo tengo un hogar, y nos conforta ese canto. Pero Dios no está pensando con que más allá del sol se resuelvan tus situaciones, cuando ahora acá Él te está llamando a vencer y a ser más que vencedor. Allá no va a haber victoria probablemente como la que ahora se describe en la Biblia. Si Romanos capítulo 8 dice tribulación, angustia, hambre, desnudez, y se da un listado de cosas que no son muy alentadoras. Pero precioso que ahí diga antes bien, sobre todas estas cosas, escucha bien, todas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel? Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que podamos hoy ver y distinguir en nuestro corazón que Dios quiere bendecirnos, incluso cuando fallamos. Esa sangre nos limpia y no tenemos temor de ser castigados. Esto es bien importante. Mucha gente no se quiere acercar a Dios porque tiene temor de que Dios está planificando castigo. Puedes distinguir la diferencia entre tus decisiones, tu siembra y tu cosecha, y el hecho que Dios te quiera bendecir. A pesar de tus errores, si no fuera gracia, si no serían tus obras, serían tus méritos. Y si fuera lo que, la palabra mérito viene de merecido, viene de lo que nos corresponde porque eso es lo que nos ganamos. Y si hablamos de lo que merecemos, dime qué has hecho para merecer lo que tienes. Yo sé que hay gente que en sus obras propias diría, yo me he esforzado, yo he trabajado, yo soy pilas, yo soy inteligente, ¿ok? ¿Y qué de una crisis como esta que se fue del control y nadie puede decir, pues con toda mi astucia, no puedo evitar que los mercados, que el plano económico se haya planteado así de crítico, no puedo evitar una pandemia que está cubriendo? No, la inteligencia de muchos sabios se vio reducida a nada en este momento. Nos queda una alternativa y es la mejor. La gracia y el favor de Dios tiene sus efectos de bendición y no de maldición. Pero Hebreos no lo insistió, que por la sangre del pacto eterno, nos hace aptos para toda buena obra. Esa cita va a ser constante y yo para terminar tengo que plantearte la diferencia entre el hombre bendecido y el hombre maldecido. Iba a poner el título como el hombre bendito y el hombre maldito, pero suena bastante fuerte. De todas maneras, se lo estoy planteando verbalmente y no lo quise plasmar acá, pero no es necesario tal vez que alguien nos lo escriba si la condición de vida nos puede muchas veces pasar una radiografía de si estamos bajo bendición o bajo maldición. Hay una escritura preciosa en Jeremías, en el capítulo 17, que dice, así dice el Señor, maldito el que confía en el hombre y maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza, dice, en el desierto, y no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él.
Será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hacia las corrientes y no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Entonces, hay características aquí que no las podemos ignorar, porque el tema de hoy es bendición y no maldición, lo que Dios está planificando para tu vida. Ahora, déjame decirte, las características del hombre maldito es que, bueno, la definición entre maldito y bendito es aquel que prospera, que progresa, que la obra de sus manos lo lleva hacia el bien y no hacia el dolor. El concepto de bendición es una palabra tanto en el griego como en el hebreo que se va a traducir como la capacidad de prosperar. Así se va a trasladar. Un bendito. Y un maldito, por consiguiente, lo contrario. Alguien que no puede prosperar en lo que hace. Y prosperar no es precisamente tener dinero o no tenerlo. Hay gente que tiene mucho dinero y no por eso tiene el concepto de bendición. Vive en angustia, no concilia el sueño, no tiene paz. Daría todo lo que tiene con tal de tener, aunque sea un poquito de paz y de tranquilidad. Entonces la bendición no precisamente es lo material, pero sí está involucrada en el propósito de Dios. Otro punto es que el maldito regularmente confía en el hombre. El que ha generado maldición se apoya en su propia fuerza y apartó su corazón del Señor. Esto sale del contexto del pasaje que acabamos de ver en Jeremías. A ver, veámoslo así rapidito. Quise segmentar el versículo para poder desglosarlo o estudiarlo y que nos sea muy útil por ahora. Veamos. Será como una zarza en el desierto. El primer punto es que una zarza es un arbusto con espinas, con una apariencia bastante desagradable. No sé si decir hasta se aplica el término demacrada, casi que seca, en una condición en la que no se le saca mucho beneficio a una zarza. Y dice que el hombre maldito, el que confía en el hombre, es como una zarza en el desierto. Por el contrario, quiero que pienses en el bendito, cuál sería lo contrario y lo vas a ver. Aparte de eso, no se va a dar cuenta cuando llegue el bien. Y aquí es importante que consideremos estos aspectos. Hay mucha gente que ahora mismo Dios la ha bendecido y no se da cuenta de la bendición que tiene. Dice, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Dios le regaló hijos espectaculares y no los puede ver. Dios le regaló un hogar que muchos lo desearían y el que está bajo maldición no lo puede ver. Dice ahí, no se dará cuenta cuando el bien llegue o cuando llegue el bien. Yo quiero preguntarte, ¿ya te diste cuenta todo lo que Dios te ha dado? Tus pulmones pueden estar funcionando, tus riñones están funcionando. Quizás te quejes de que no tienes todo lo que quisieras tener, pero aún en esta crisis Dios no te ha dejado. Pero el hombre maldito dice que no se da cuenta cuando el bien llega. No sé si ya te diste cuenta que el que no reconoce regularmente no agradece tampoco. Entonces ahora mismo hay muchas cosas que tú puedes agradecer. Si dijeras, pero solo tengo una tortilla con sal, bendito Dios, tienes una tortilla con sal que muchos la desearían. Y no es cuánto tengas, sino a quién tienes y qué bendición está sobre tu casa. Ahora mismo no seas malagradecido o ingrato, que lo somos muchas veces cuando no podemos agradecer lo que Dios nos está dando, y es una característica del hombre que vive bajo maldición. Observa, no se va a dar cuenta cuando el bien llegue. Otro punto es que morará en sequedales del desierto. Si tú has creído en Cristo, Él es una fuente que salta para vida eterna. Y cuando la depresión, la angustia, la tristeza viene en tiempo de cuarentena o en tiempo de una pandemia, el cristiano tiene un lugar de reposo. El cristiano sabe que Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Eso es algo extraordinario, porque la vida ordinaria se conforma con vivir en sequedad. Ahí sí que, como lo diría una canción recurrente en el mundo, por tu maldito amor, dice, no puedo ahogar
Mire, qué desconsuelo, dónde encuentra a alguien esperanza con ese tipo de concepto. Sin embargo, el Señor cambió nuestro lamento en danza, dice la Biblia. Otra característica del hombre maldito es que está en una tierra de sal donde nadie habita. Bueno, para empezar, una tierra de sal por el nivel y por la composición de acidez que tiene esa tierra, no es productiva. Gente que emprende algo y no prospera, ya se cansó con que todo lo que hago me sale mal, algo ha de estar acá. Yo tengo que decirte que pueden haber maldiciones generacionales que arrastran familias o que persiguen familias. Familias en donde probablemente los padres practicaron la hechicería, la brujería, familias que practicaron la muerte. Hay muchos contextos. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre que planifica el mal no se apartará el mal de su casa tampoco. Hay gente que vive cuestionando cómo tenderle una trampa a los demás. Hay gente que se deleita en hacer el mal. La maldición tampoco se va a apartar de su casa. El que derrama sangre inocente, dice la Biblia, tampoco el mal se va a apartar de su casa. Dentro de las cosas que el Señor aborrece, no ese es el tema, pero hay gente que podría estar habitando en tierras de sal y lo que hace no prospera. Hasta tenemos un dicho, ¿no? En Latinoamérica o en muchos países latinos decimos, cuando a alguien le va mal, estás salado. Y estar salado equivale a todo te sale mal, ¿no? Pero para los planes de Dios, Él no está trayendo eso a tu futuro, sino por el contrario. Bueno, aparte dice, donde nadie habita. Ahí donde nadie habita es donde le toca estar, en la soledad, en su encierro, en su depresión, rodeado de gente, pero con un corazón que se está exprimiendo en la desesperación. Ahora, qué interesante este pensamiento. Yo lo quise plasmar, lo encontré en alguna ocasión y decía, no utilices toda tu salud para ir en busca de la riqueza, solo para después tener que utilizar toda tu riqueza para ir en busca de la salud. Entonces hay mucha gente que probablemente viviendo en esa condición de maldición, porque la verdad que la bendición es un favor que no merecemos. Y el Señor lo otorga cuando hay un corazón dispuesto a creerle. Entonces se desgasta y da toda su salud, su sueño, aguanta hambre, toda su salud y sus fuerzas en busca de tener riqueza, sin darse cuenta que cuando la alcanza, si es que la alcanza, le va a tocar que invertir toda la riqueza que alcanzó para querer recuperar la salud que ya perdió. Por eso es que la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ahora, el pasaje de Jeremías que estamos leyendo también marca las características del hombre bendito. Es alguien que confía en el Señor, pone su confianza en Él, no puede dejar de ver que hay un favor inmerecido. Pone su confianza en Él. No en mi capacidad de ganarlo, no si lo merezco, aunque alguien venga y te diga, no, vos no lo mereces, vos sos lo mismo, vos sos lo peor. Gente que te va a señalar, pero no soportan que Dios contigo ha sido bueno. Dios conmigo ha sido bueno. El hombre bendito también no confía en su fuerza y en sus obras. Entonces alguien puede venir y poner su confianza en su título, en su profesión, en su jefe, en su esposa, en su esposo, en poner por brazo al hombre, poner por su fuerza al hombre. Eso sería fatal, pero veámoslo en ese contexto. Dice Jeremías 17:7, también lo desglosé para ponerlo así. Bendito el hombre, dicho de otra forma, próspero, favorecido, progresivo. Hoy en la mañana miraba una porción que traduce la palabra prosperar como progresar, alguien que avanza. Y vamos a tener un tema al respecto si Dios permite. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y pone en Él su confianza.
Luego dice, será como un árbol plantado junto al agua. ¿Cómo es el árbol plantado junto al agua? Extiende sus raíces hacia la corriente. La palabra de Dios es como agua viva que corre y nutre nuestra vida. También la expresión de la corriente se refiere a la vida en el Espíritu. Dice la Biblia que Jesús, el último día de la gran fiesta, alzó su voz y dijo, vengan, vengan. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es un momento en el que mucha gente se está muriendo de sed de paz, de sed de confianza, de sed de esperanza. Este es el momento y el tiempo exacto en el que Jesús bien puede decir, hay una fuente a la que te quiero llevar, hay un río de paz, como en el Salmo 23 dice. Junto a aguas de reposo me hace descansar. ¿Sabes que ahora mismo, si entraste ya en esa etapa de conflicto con tus pensamientos y tu alma por la situación actual, Dios quiere darte paz? Y sé que el Señor, ahí donde estás, puede estar tocando tu corazón. Y estás como ladrillo seco, diría alguien, al que se le pone un poco de agua y lo absorbe inmediatamente. Si tu corazón está así, estás en el momento exacto en el que tu bendición empieza a transformar el entorno y las cosas. Tengo que decirte algo. Vas a extender tus raíces hacia la corriente. Y lo que voy a decir le puede parecer locura al hombre natural, pero no al hombre espiritual. Este es el momento de hacer locuras, en el sentido de que otros te van a decir, no es el momento de comprar, no es el momento de hacer, no es el momento de tal cosa, no es el momento, porque el mundo ve según sus propios recursos. Pero tú puedes ver en el Señor que fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tengo que decirte algo que puede ser malinterpretado. Este es el momento para grandes proyectos. Este es el momento para grandes desafíos. Este es el momento para hacer planes de lo que viene y Dios va a hacerte crecer y prosperar. Este es el momento. Si alguien te dice que no se puede, es porque tiene una mente centrada en las cosas que se ven. Pero Dios te va a decir específicamente, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, cuánto más el Padre le dará a los que le pidan. ¿Qué te limita a pedir? ¿Sabes qué te lo limita? El hecho que tú creas que Dios está pensando en maldecirte. No. Los planes de Dios son tan especiales que dice que vas a extender tus raíces y dice, no teme que llegue el calor, no teme que llegue la cuarentena, no teme que llegue el encierro. El hombre que vive bajo bendición de Dios es como ese árbol plantado que aunque la sequía llegue, es más, ni cuenta se va a dar que la sequía llegó. Eso me impactó porque encontré en una versión que dice, mientras el otro no vio que el bien llegaba, el hombre maldito no vio cuando el bien llegó. El hombre bendito lo que no va a ver es el tiempo de la sequía. Llegó la sequía, no quiere decir que no haya llegado, pero como él tenía sus corrientes, sus raíces estaban plantadas en corrientes, sus hojas están siempre verdes y dice, en época de sequía no se angustia. Escúchame, si tú has creído en el Señor Jesucristo y estás angustiado, algo está pasando y tienes que ubicarte en modo de fe. En el modo de fe, como cuando a tu teléfono le cambias modo avión para no tener nada que te interrumpa porque el teléfono se queda sin señal. Hoy ponte en modo de fe. Y el modo de fe es el único modo de vida del cual la Biblia dice que el justo por la fe va a vivir. Entonces, en época de sequía, ¿es esta un tiempo de sequía? ¿Es este un tiempo de sequía y una época de angustia? Sí lo es para el mundo. Pero si tú estás en Cristo, te vas a establecer conforme a lo que la Biblia dice. Andamos por fe y no por vista. Y quizás alguien me diga, pero si no tengo, no hay nada en la refri, no sé qué voy a hacer, el pago de la renta, el pago de la luz, ¿y ahora para dónde agarramos? Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el versículo termina diciendo, nunca deja de dar fruto. Nunca. Me encanta esta escritura porque es una promesa cuando el temor viene a mi vida, no digas mi temor porque eso no es parte de tu equipaje. Cuando el temor viene a tu vida
tú vas a decir, no temo mal alguno. Su vara y su cayado me infunden aliento. Es que nunca deja de dar fruto. Y el fruto está en tus labios, fruto de labios que confiesa su nombre, fruto de labios que agradece, palabra de fe que compartes, palabra de esperanza, publicas en las redes, estás como un río con corrientes profundas y abundantes en tu casa. Entonces, esas son las características, por eso es que el Señor dice bendición y no maldición. Las personas que viven bajo esa gracia pueden disfrutar de la bendición de Dios en Cristo porque saben que es inmerecido. Sabes, si tú no sabes que es inmerecido, tienes limitaciones para vivirlo. Pero esto es glorioso. Cuando sabes que no lo mereces y te lo están dando, ¿qué te limita? Si te sirven una mesa y en la mesa hay todo tipo de manjares, y solo porque tú piensas que no tienes para pagarlo, no lo tomas. Pero ¿qué sucede si alguien viene y te dice, sírvase? Se preparó para usted y no tiene que pagarlo. Es gratuito. Yo sé que hay gente que no tolera esto porque tiene un sentido de justicia propia y dice, ya, así de fácil. Ese es un evangelio barato en donde todo lo ponen fácil. No, si hay que sufrirlo, hay que pagarlo. Por mucho que tú sufras, no vas a poder pagar. Y seguramente el diablo sí se va a gozar con ver tu sufrimiento. Y como dicen los chicos cuando bromean, sufre, nene, sufre. Eso te diría el diablo. Pero el Señor no te está llamando a ese sufrimiento. Jesús dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Yo sé que hay pruebas y hay momentos de crisis y el cristiano tiene que ser pasado por ahí, pero le va a ser otorgada una fe que cuando sale del fuego tiene un mayor peso de gloria, dice la Biblia. Entonces, quiero orar y recordarte que Jesús nos redimió de la maldición. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La próxima vez que veas un crucifijo, la próxima vez que veas una cruz, ponte a pensar, ¿qué de lo que ahí se pagó tú lo estás viviendo? Porque yo veo gente que se conmueve cuando ve una cruz. Hay gente que llora cuando mira un crucifijo. Y dice, la pasión de Cristo, todo lo que Él sufrió. Dime, Jesús bien te podría decir, todo lo que sufrí y tú no lo crees, y tú no lo recibes, tú no lo vives. Entonces vamos a orar y me encantó que el Señor me diera esta palabra para cerrar el tema. Es Efesios capítulo 1 y versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué puedes bendecir a Dios? ¿O por qué crees que Dios está enojado contigo? Y hasta hay gente que lo maldice. Hay gente que decidió hasta hacer un pacto con el diablo, que el Señor lo reprenda, creyendo que Él va a ser un mejor padre que Dios, sin darse cuenta que en Él no hay bondad ni verdad y que para Él está reservado el infierno, el lago de fuego. No fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y si alguien se alinea con esa manera de incredulidad, va a llevar sus consecuencias. Pero aún Dios te dice ahora, vuélvete, vuélvete. Soy un padre bueno que voy a darte lo que en verdad mi corazón tiene y es un plan de amor, de gracia y de favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdate, no nos va a bendecir. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, no te veas como alguien que porque tiene necesidad tiene maldición. No, la fe te va a llevar a entender que la necesidad es la prueba para que el milagro se dé, es la ocasión, mejor dicho, para que el milagro suceda. Entonces Jesús murió, resucitó, se levantó de entre los muertos, venció a la muerte, al diablo, a las potestades, a los principados y se sentó a la diestra del Padre gloriosamente, en donde nos bendijo en esos lugares celestiales con toda bendición espiritual. Si ya le entregaste tu corazón a Cristo, yo quiero que retomes esta palabra en tu mente, en tu espíritu, que es el hombre espiritual del que hablamos, y que hoy le digas, Señor, estoy agradecido por tus promesas.
No las veo, pero las creo, porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven, y la fe sin obras es muerta. Entonces lo que creo va a empezar a suceder, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te alejaste del Señor, vuelve a Él. Este es el momento de reconciliarte. Estás en casa pasando una necesidad muy profunda. Este es el momento en el que Dios quiere traer la fortaleza que necesitas. Oramos juntos y le decimos, Señor, necesitamos de esa certeza en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas, por tu amor, tu misericordia. Señor, queremos rogarte esta tarde que llenes nuestro corazón de tu Espíritu Santo, que toque nuestra vida de tal manera, Señor, que seamos vivificados por tu Espíritu Santo, para dejar de ser hombres naturales y nacer a una esperanza viva en Cristo Jesús. Si le estás entregando tu corazón, dile, entra a mi vida, perdona mis pecados. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Sálvame y hazme como tú quieres, una persona bendecida, porque ese es el anhelo de tu corazón como Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios te bendiga. No se te olvide específicamente lo que Dios ha dejado esta noche. Bendición y no maldición en un tiempo de cuarentena. Te invitamos a nuestros servicios en línea. Esto es Pacto de Gracia, una iglesia que se reúne los días miércoles, viernes y domingo. Miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Primero Dios, habremos de regresar al templo y ahí congregarnos como iglesia. Y te esperamos, te invitamos. Estamos ubicados en Santo Tomás, Milpas Altas. Un saludo a los hermanos que están en Estados Unidos, en California, a mis hermanos en El Salvador, en Nicaragua, a mis hermanos en México, a quienes se han estado reportando acá en Guatemala, los hermanos en Antigua Guatemala y en sus alrededores. Que Dios los bendiga, y a todos los que estén en las Milpas Altas y en cualquier lugar. Hasta el próximo de la serie.